eso, a extender la pantalla para que se vea. Y luego, para transmitir, que me vea yo. Sí, por ahí. Hay que poner- ¿Dónde? En la cámara creo que hay que poner el clic. Sí. Ya, ahí estamos. Gracias. Listo, mano. Ahora sí ya podemos empezar. Y después a las 12:01 podríamos subir a YouTube los que ya están grabados. Tendrá que ser despuesito de la 1 para esto, ¿eh? Ah, bueno, después de la 1. Sí. De acuerdo, ¿en qué salón vas a estar para buscarte? Acá en el. Gracias, Luis. Buenos días. Vamos a comenzar esta clase. Vamos a comenzar esta clase acerca de la Virgen María en el Evangelio de San Lucas. Ya hemos visto el primer tema que vimos hace 4 sábados, el de María en la Lumen Gentium. Después vimos un poco el tema de el Evangelio de San Juan. Y ahora vamos a ver la Virgen Santísima en el Evangelio de San Lucas. Le damos la bienvenida a Solange, Horacio Solange, que nos había abandonado antes de la pandemia, después de la pandemia nos abandonó. Pero ya estamos otra vez aquí. Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta vez vamos a tomar lo que dice San Lucas acerca de la Virgen Santísima. Y vamos a tomar las citas del Evangelio en donde habla de la Virgen. El primer párrafo es que es el capítulo 1, verso 27. Aunque debemos recordar que San Lucas escribe en el prólogo de su Evangelio que ha interpelado a muchos testigos oculares, es decir, a los que habían visto y contemplado a Jesús de Nazaret, a quien presenta como Mesías y Salvador. La fecha de composición del Evangelio es alrededor del año 70 y la óptica desde la que escribe San Lucas es una lectura universalista hacia los paganos, signo claro de la influencia de San Pablo sobre el autor de este Evangelio, que fue el médico San Lucas. Entonces, en este Evangelio de San Lucas tenemos varios pasajes en donde él se refiere a la Virgen Santísima. El primero es el del capítulo 1, verso 27. Ahí en ese párrafo, en ese versículo,
dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen. La virgen se llamaba María. De modo pues que Gabriel ha sido enviado a una joven desposada con un hombre llamado José, de la familia de David. El nombre de la joven era María. En griego, la palabra parthenos, que utiliza San Lucas para referirse aquí en este párrafo, fue enviado por Dios a una virgen, a una parthenos. Significa una mujer joven, una mujer virgen. Esta joven mujer estaba legalmente casada con San José. Sin embargo, todavía no llevaban vida en común. La ley judía permitía un lapso de tiempo entre el matrimonio y la entrada de la esposa en la casa del marido. De modo pues que este párrafo de San Lucas se refiere a ese momento en que María Santísima ya estaba comprometida con San José, pero todavía no vivía en la casa de San José, aunque ya estaban comprometidos. Entonces, en este primer versículo, el 27 del capítulo 1, se nos dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José. Y luego, dos párrafos más adelante, en el verso 29 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, se dice que el ángel le anuncia a María que va a concebir y dar a luz a un hijo, al que le pondrá por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Todopoderoso le dará el trono de David su padre. De modo pues que así en este párrafo del capítulo 1, verso 29, encontramos ese anuncio del ángel Gabriel a Santa María. La maternidad será un signo de la manifestación misericordiosa de Dios. La maternidad de la Virgen será el signo de que María es favorecida por Dios Todopoderoso. La palabra del ángel se refiere al anuncio del nacimiento de personajes importantes, como por ejemplo Isaac, Sansón, Emanuel, de los que tenemos el anuncio del nacimiento en el capítulo 16 del Génesis, en el capítulo 13 del libro de los Jueces, en el capítulo 7 del profeta Isaías. Encontramos pues que es el anuncio de que va a nacer un personaje importante. La salvación se encuentra expresada en varios párrafos del Evangelio de la Infancia. Aquí en este capítulo 1, verso 29 de San Lucas, encontramos que se anuncia el nacimiento del niño Jesús, que será llamado Jesús, será llamado Hijo del Altísimo. De modo pues que se dice que Jesús es un Salvador. El niño que va a nacer tendrá una dignidad mesiánica, es decir, que será revelado como el Mesías, el Hijo de Dios. Dios va a gobernar a través de su Mesías sobre el nuevo Israel, gobernado por el propio Dios. El elemento nuevo que introduce San Lucas es el anuncio de que va a nacer de la estirpe de David y que surge una esperanza para el pueblo judío. Y ese nacimiento realizará la expectativa
de que el hijo que va a ser concebido por María llevará el nombre propio de Jesús, que significa Dios salva. Como vemos pues en este párrafo del verso 29, capítulo 1 de San Lucas, el anuncio de que va a nacer el Hijo de Dios y que será hijo de la Virgen y que Dios, el Altísimo, le dará el trono de David, su padre. Es decir, que todas las promesas que en el Antiguo Testamento se hicieron acerca del Mesías se realizarán en la persona de Jesús. En el versículo 34 de ese mismo capítulo 1 de San Lucas, la Virgen pregunta, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Así como en el origen del mundo, dice el Génesis capítulo 1, verso 2, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Así también, en este caso, donde el ángel le anuncia a la Virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, como al comienzo en la creación de los tiempos, el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas. Así también en este verso 34, 35 del capítulo 1 de San Lucas, se le anuncia que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Aunque está casada con José, no han tenido relaciones todavía. Y la Virgen se maravilla de que se realice una concepción que ella debe comprender que será pues próxima. Lo que María afirma con claridad es que ella es actualmente virgen. Su pregunta es el testimonio de una concepción virginal. El evangelista insiste en presentarla como virgen. ¿Cómo será esto, puesto que yo permanezco virgen? No, pues que aquí en este versos 34 y 35 del capítulo 1 de San Lucas se hace énfasis en la virginidad. La virginidad se manifiesta como don exclusivo de Dios a la persona de la Virgen. Es la entrega absoluta de la Virgen al Hijo de Dios y es la expresión de la disponibilidad a la obra salvífica de Jesucristo. Según la respuesta del ángel, la acción soberana del Espíritu de Dios hará fecundo el seno de María para que ella conciba y dé a luz al Mesías. El Espíritu Santo, que es la fuerza del Espíritu del Altísimo, va a cubrir con su sombra a María para hacer que de ella brote una nueva vida. Lo que el Espíritu hace desde los orígenes del mundo, lo va a realizar también en la Virgen Santísima, produciendo una concepción virginal. En la concepción de Jesús todo viene de la fuerza del Espíritu Santo. Se trata de una creación nueva, una creación de algo que va a comenzar. Por eso el Espíritu Santo se cierne sobre la Virgen para que fecunde su vientre y de ella dé a luz a su Hijo. Cubierta con la fuerza del Espíritu Santo como una sombra o nube divina, María se convertirá en el nuevo templo de Dios, en donde Dios va a habitar. Concebido por la acción del Espíritu Santo, sin la acción de un Padre humano, Jesús es Hijo de Dios a título especial. Y lo que se nos avisa en el párrafo
versos 34 y 35 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y con la fuerza del Espíritu Santo concebirás y darás a luz un hijo. Eso está en el verso 35 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. En la mentalidad del pueblo judío, llamarse equivale a ser hijo de Dios. Por eso en este párrafo, capítulo 1, verso 35, dice el ángel que el que va a nacer de la Virgen se llamará, es decir, será hijo de Dios. La expresión te cubrirá con su sombra. Recuerda cuando al terminarse la construcción del tabernáculo en el centro del campamento israelita, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Es el relato que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 40, verso 34. La nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. También aquí, capítulo 1, verso 35 de San Lucas. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así como en el Éxodo, capítulo 40, verso 34, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor había llenado el santuario. Bajo la sombra del Altísimo, que cubre a María como una nube, es el propio Dios el que ocupa su santuario, es decir, el vientre de la Virgen Santísima. Aquí el paralelismo entre lo que se dice en el libro del Éxodo, capítulo 40, verso 34, y lo que se dice en Lucas 1, capítulo 30, versículo 35, es que la sombra del Altísimo que cubre a María es el propio Dios que desciende para cubrir la tienda de la reunión. Significa que el interior de la morada está llena de la gloria del Señor. Tanto en el libro del Éxodo como en este capítulo 1 del San Lucas, se habla de la gloria del Señor, que cubre a la Virgen Santísima. Y en el Éxodo, pues la gloria del Señor cubría la morada de Dios, cubría la tienda de la reunión. De modo pues que aquí tenemos el paralelismo entre la nube que envuelve la tienda de la reunión en el libro del Éxodo y el poder del Altísimo que desciende y cubre a la Virgen Santísima para que su vientre quede lleno de la presencia de un ser que será llamado Hijo de Dios. Es decir, el niño que va a nacer de María es de naturaleza divina. Por ello, los títulos de Santo e Hijo de Dios, pues entiende que sean aplicados a ese niño que va a nacer del vientre purísimo de la Virgen. Como vemos, el texto de San Lucas está lleno de alusiones al Antiguo Testamento.
El otro párrafo que podemos comentar es el verso 43 del mismo capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Es lo que le dice la parienta Isabel cuando María llega, quien había viajado desde Nazaret hacia esa montaña de Judea. Hoy sabemos que el poblado se llamaba Ain Karim, en donde vivía Isabel, la prima de la Virgen Santísima, esposa de Zacarías, el sacerdote del Templo de Jerusalén, y por eso Isabel se sorprende de que María Santísima la visite. Y en ese verso 43 del capítulo 1 encontramos esa pregunta que se hace a sí misma Isabel. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Aquí vemos que ese reconocimiento que Isabel hace de María al llamarla madre de mi Señor está aludiendo a la maternidad divina, ya que con el título de Señor designa a Dios, y es lo que encontramos en todo el Evangelio de San Lucas, que la palabra Señor corresponde a Dios. La exclamación de Isabel recuerda a otra exclamación de David que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9. Dice el santo rey David, ante la presencia del arca de Dios en su casa: ¿cómo es que va a venir a mi casa el arca del Señor? Esta coincidencia de lo que dice Isabel, cómo es que la madre de mi Señor me está visitando, y la frase que dice David, ¿cómo va a venir a mi casa el arca del Señor? Del libro, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9. Es una coincidencia en que vemos las siguientes circunstancias. El arca del Señor estuvo en la casa de Obededom 3 meses, y el Señor bendijo a Obededom y a su familia, según lo que dice el segundo libro de Samuel, verso 6, capítulo 6, verso 11. Ante la presencia de María, la parienta Isabel también experimentó los benéficos, los beneficios de esa presencia de María Santísima en la casa de Isabel. ¿Y cuáles fueron esos beneficios? Pues lo dice enseguida Isabel: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi seno. Así también como en el caso del relato del segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9, que David se pregunta cómo es posible que pase al arca del Señor. Así también en este párrafo 56 del capítulo 1 de San Lucas, se dice que María se quedó con su parienta durante 3 meses. Entonces encontramos ese paralelismo entre el tiempo que el arca de la alianza se mantuvo en la casa de David, en la casa de Obededom, según el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9, y los 3 meses que María se quedó en la casa de Isabel,
según lo dice el evangelista San Lucas en el capítulo 1, verso 5. De modo pues que sorprende el paralelismo que encontramos entre el arca y la propia Virgen María. Ante la Virgen se advierte como por instinto el sentido de la propia indignidad y del respeto debido a lo sagrado. El nombre que la Virgen Santísima pronuncia al decir mi Señor, el nombre que dice Isabel, en el Evangelio lo refiere 19 veces a Jesús. Es el único Evangelio que hace un uso tan elevado de este término, mi Señor, referido a Jesús. Ya en los párrafos del Evangelio de la infancia y de la vida pública se encuentra esta referencia a Jesús como el Señor. El evangelista da a Jesús el título de Señor, ya que ese acontecimiento prefigura el tiempo de la resurrección. Ese apelativo de Señor significa que la Iglesia reconoce a Jesús como su Señor en el Evangelio de San Lucas. Las prerrogativas que la Virgen Santísima le ofrece a su prima Isabel cuando la visita, pues son que el Santo, el Hijo de Dios, visita a la parienta Isabel y es un efecto de la intervención del Espíritu Santo, que el Hijo de Dios esté presente en la casa de Isabel, es ya una prerrogativa para Isabel. Así como en el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza llevaba las tablas de la ley en su interior. Todas estas son convergencias que sugieren que el niño de María es un rey Mesías que pertenece al ámbito divino. Podemos concluir que acerca de este párrafo del capítulo 1, verso 43 de San Lucas, donde Isabel se pregunta, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Encontramos que la maternidad divina de la Virgen podemos encontrarla en el Antiguo Testamento. Y la tradición de la Iglesia elaborará formulaciones cada vez más conformes con el lenguaje de los tiempos. Como lugar del encuentro entre lo divino y lo humano, María no es el centro, pero sí es central en el misterio del cristianismo. La presencia de Cristo está marcada por un designio divino de participación humana. Dios ha querido hacer que Cristo tenga una mamá. Dios ha querido que Cristo se encarnara mediante el misterio de la presencia de la Señora bendita entre todas las mujeres. De modo pues que vemos estos paralelismos, estas coincidencias en este párrafo del capítulo 1, verso 43 de San Lucas. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Que también encontramos
en el Antiguo Testamento referido a la presencia de Dios en las tablas, en el arca de la alianza, cuya presencia estaba designada por las tablas de la ley, el báculo de Aarón y algunos granos del maná, y que fue esa arca la que acompañó a los judíos a lo largo de la travesía del desierto en su viaje de Egipto a la tierra prometida. De modo pues que aquí tenemos ese paralelismo entre la presencia de María Santísima en la casa de Isabel, a quien Isabel reconoce en María el arca, puesto que sabe que en la Virgen Santísima está presente el Hijo de Dios. Otros temas que podemos tratar acerca del Evangelio de San Lucas es lo que dice el capítulo 2, verso 7 de ese mismo Evangelio, que la Virgen dio a luz a su hijo primogénito. Lucas escribe con detalle el nacimiento de Jesús y en la preparación del ambiente de la Navidad se sigue muy de cerca el contenido de esta narración. El portal, la cueva, las luces, los pastores, los regalos, los animales, el niño envuelto en pañales, pero sobre todo la alegría que es expresada por los ángeles y los pastores. Con estos signos externos de la presencia de Jesucristo en el momento de su nacimiento, encontramos que el texto completo de San Lucas dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. De modo pues que debemos profundizar en el significado de estas palabras. Como tema de meditación, tomemos la palabra primogénito, que quiere decir el primer nacido, el primero de los hermanos que vinieron al mundo. ¿En qué sentido Jesús es el primogénito? Si la palabra primogénito significa el primero de los hermanos, sería fácil concluir que Jesús tuvo más hermanos, como afirman nuestros hermanos separados. Desde el punto de vista físico, Jesús es el único hijo. Por eso la Escritura también lo llama unigénito, como lo podemos encontrar en el capítulo 1, verso 14 del Evangelio de San Juan. El unigénito, es decir, el único nacido. Cuando se mencionan los hermanos, como lo encontramos en el capítulo 8, verso 19 de San Lucas, el evangelista se refiere a los familiares cercanos a Jesús, que pueden ser primos, tíos, sobrinos, nietos, abuelos. No propiamente se refiere a los hermanos de sangre. En la Escritura, como sabemos, es muy apreciado el primogénito, el hijo mayor, sobre el cual recae la responsabilidad cuando el padre llega a faltar. Recordemos también la 10ª y última plaga de Dios, que Dios mandó a Egipto, la más dolorosa,
como lo encontramos en el capítulo 12, verso 29 del libro del Éxodo. Esa plaga fue la que aniquiló a los primogénitos de Egipto y fue la que doblegó al faraón. A continuación, en el Éxodo capítulo 13, Dios manda que el pueblo consagre todo primogénito de hombre y de animal a Dios Todopoderoso. Al primogénito se le conceden derechos especiales. Pero ¿por qué San Lucas llama primogénito a Jesús? Pensando que además de Jesús nacieron otros hermanos. No solo Lucas llama primogénito a Jesús, también en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 24, Pablo dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Es obvio que Pablo no sostiene que seamos hermanos de Jesús según la sangre, sino en sentido espiritual. Somos hijos de Dios, pero tenemos esa filiación mediante el Hijo Jesucristo, el único hijo que comparte la naturaleza divina. En otro pasaje del Evangelio de San Juan, Jesús dice a Santa María Magdalena: di a mis hermanos que subo a mi Padre. Jesús mismo nos llama hermanos, no porque hayamos nacido de María igual que él. Es la fe la que nos hace hermanos suyos. La carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, leemos que Jesús es el primogénito de toda la creación. Todo el universo comenzó a existir por medio de él. Dios ama lo que ha creado porque todo es como un retrato de su Hijo. Dentro de la creación, la imagen más real de Jesús somos nosotros, las personas. Por eso somos para Dios lo más amado, por el parecido que tenemos con su Hijo Jesucristo. Eso pues lo que se refiere al capítulo 2, verso 7 de San Lucas, en donde dice que María dio a luz a su hijo primogénito. Bueno, vamos a dejarle ahí unos minutos, 7 minutos, y regresamos para continuar con esta explicación. No se vayan. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento en que pueden hacerla, o al final de la siguiente hora. ¿Alguna pregunta? Por favor. Aquí un poco es que la parte de yo tengo aquí la página 6. No, es que este es otro texto. Comienza con esta. ¿Este no lo tienes? Te lo paso al ratito. Sí, muy bien, gracias. Bueno, volvemos en 5 minutos, en 6.
Ahorita no lo que entonces el mundo de Cristo y todas acá, no lo además de la fixación de mi opción.
Sí, gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra explicación. Hoy es el Día de la Mujer en todo el mundo. Felicitamos a todas las mujeres que nos ven por este medio. Adriana, muchas felicidades. Gracias, Fray. Y hoy no vino nuestra compañera Sandra, que ya había venido los últimos 3 sábados. Bueno, yo creo que se fue a la marcha. Entonces vamos a continuar explicando algunos párrafos del Evangelio de San Lucas. Hasta ahorita hemos visto el párrafo del capítulo 1, verso 27. El ángel Gabriel fue enviado a una virgen. El párrafo del capítulo 1, verso 29. Concebirás y darás a luz un hijo. El párrafo del capítulo 1, verso 34-35. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El párrafo del capítulo 1, verso 35, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El que ha de nacer de ti será santo y se llamará Hijo de Dios. El párrafo del capítulo 1, versículo 43, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y estamos ahorita explicando el párrafo de el capítulo 2, verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Vamos a pasar al siguiente tema, que es una reflexión acerca de la primogenitura. Según la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 18, se afirma que la primogenitura de Jesús es el primogénito de entre los muertos. La frase significa que Él es el primero de los muertos, que ha vuelto a la vida. En este sentido, es el primero que ha nacido, es decir, resucitado, para nunca más morir. De nuevo, la palabra primogénito significa colectividad. Jesús ha sido el primero en resucitar, pero no será el único. Todos vivimos con la esperanza de alcanzar esa vida que Jesucristo ha ganado para nosotros.
Él nos ha precedido porque ya resucitó antes que nosotros. Ya resucitó antes que nosotros y nos está esperando en el cielo. El Apocalipsis capítulo 1, verso 5 lo llama primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Como está hablando de Jesús resucitado, se entiende que primogénito de los muertos es una alusión a su resurrección. Todos los que mueren confesando su nombre también resucitarán con él. El príncipe de los reyes de la tierra, como lo dice Colosenses 1:18, se refiere a que el Señor ejerce su dominio cósmico. Estamos lejos de verlo como príncipe al frente de los que gobiernan la tierra, pues toda injusticia es contraria a su voluntad. Pero es decisión de Dios que Jesús sea el príncipe de toda la tierra, y el hombre no puede ir en contra de la voluntad divina. Tu grandeza, la grandeza del hombre, consiste en aceptar la voluntad de Dios. Otro aspecto del término primogénito es que Jesús es el primero de todos nosotros. Es precisa la palabra de San Lucas llamando primogénito a Jesús. Su primogenitura es absoluta. Su encarnación es temporal, señalada por medio de una fecha, un lugar y las personas que estuvieron en ese acontecimiento. La existencia de Jesús como Dios rebasa los límites del tiempo y del espacio. Lucas, que es conocedor perfecto del griego, no encontró otra palabra que describiera mejor la condición divina y humana de Jesús. Por eso lo llama primogénito, que significa el primero en todo. Desde el punto de vista físico, Jesús es el hijo único de María. No tuvo más hermanos carnales. Él mismo nos llama hermanos, pero no porque hayamos nacido del vientre de la Virgen. La fraternidad entre él y nosotros se debe a la fe que tenemos en sus palabras. Es una fraternidad espiritual, todavía más sólida que la fraternidad fundamentada en la sangre. Es una fraternidad espiritual que no termina con la muerte. En cambio, la que se fundamenta en la sangre termina con la muerte. Entonces, si Jesús es el primer nacido de María, el primogénito, esa palabra indica colectividad y se aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque dice también en el texto de la Sagrada Escritura que cuando la Virgen María dio a luz a su hijo, nos dio a nosotros a luz espiritualmente. Lucas llama primogénito a Jesús porque él es el primer nacido de muchos hermanos que nacerán después. En sentido físico, Jesús es hijo único. En sentido espiritual, todos los creyentes que hemos nacido para Dios, hemos nacido de la Virgen. En la Navidad celebramos el aniversario de la encarnación del Hijo de Dios y también celebramos nuestro nacimiento para Dios. Y esto es posible porque
María aceptó ser madre de Dios y ser madre nuestra. Ninguna celebración litúrgica es un simple recuerdo de un acontecimiento pasado. Por ello, toda celebración actualiza para nosotros el efecto redentor de ese acontecimiento, en este caso el nacimiento de Jesús. Además, recordemos que en San Lucas encontramos que la Virgen es la figura central de los dos primeros capítulos del Evangelio de San Lucas. Por eso no es raro que Él mismo nos diga que fuimos engendrados para Dios junto con Jesús. Jesús nació de ella, nosotros nacimos también de ella espiritualmente. Es la madre de todos los cristianos. El otro párrafo que podemos comentar acerca del Evangelio de San Lucas es el que se refiere al capítulo 2, verso 7. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esta narración del nacimiento de Jesús es completamente original. El único paralelismo que encontramos lo vemos en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo. Pero en San Lucas conviene examinar el significado teológico de esta expresión. Lo envolvió en pañales. Lo primero que observamos es la triple repetición en el capítulo 2. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, que está en el capítulo 2, verso 7. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, que es el verso 12 del capítulo 2. Encontraron a María y a José al niño acostado en el pesebre, que es el verso 16, capítulo 2. ¿Por qué San Lucas insiste en este tema de que Jesús es el niño envuelto en pañales? Esta información nos parece demasiado obvia. Es lo que hacen las mamás cuando nacen sus hijos. ¿Hay algo especial en la afirmación de San Lucas? La originalidad comienza con las palabras que usa. El verbo envolver en pañales aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Para aclarar su significado, acudimos a los textos del Antiguo Testamento y lo encontramos en el libro de Job, capítulo 38, verso 9, en el profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 4, y encontramos que también el sustantivo pañales se usa también en el libro de la sabiduría, capítulo 7, verso 4, y en Ezequiel, capítulo 16, verso 4. De modo que el texto de San Lucas, capítulo 2, verso 7, se relaciona con estos otros significados de ser envuelto en pañales. En el libro de la sabiduría, el rey Salomón describe su infancia diciendo: me criaron con mimo entre pañales. Todo el libro de la sabiduría se atribuye al profeta, al rey Salomón. En el capítulo 7 de este libro de la sabiduría, en la versión de los 70, se habla de que Salomón fue un hombre muy sabio. En el Antiguo Testamento la palabra Salomón se encuentra 327 veces. Salomón es uno de los hijos de David, segundo rey de Israel. El primero fue Saúl. Salomón es mencionado por vez primera en el segundo libro de Samuel,
capítulo 5, verso 14, donde son citados los hijos que David tuvo en Jerusalén. El nacimiento de Salomón se relata en el segundo libro de Samuel, verso 2, versículo 24, en donde leemos que David consoló a su mujer Betsabé y fue y se acostó con ella. Betsabé dio a luz un hijo y David le puso por nombre Salomón. El Señor lo amó. El nombramiento de Salomón como rey de Israel está en el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versos 28 al 37. David lo nombra sucesor suyo antes de que los demás hermanos le arrebaten el trono a la fuerza. El Antiguo Testamento cuenta maravillas de Salomón a causa de su sabiduría. Por ejemplo, el famoso juicio que realizó para otorgar el hijo a la mamá verdadera. En el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versos 16 al 28. En el Nuevo Testamento, Salomón es citado 12 veces. Pero estas 12 veces que se citan en el Nuevo Testamento demuestran que la tradición no dejó de agradecerle lo que hizo acerca del pueblo judío. Tomemos como ejemplo la primera cita, Mateo 6:29. Ni Salomón con todo su esplendor se vistió como los lirios del campo. Son palabras de Jesús que invita a los discípulos a confiar en la providencia divina. De modo pues que se habla de que todos los reyes del mundo han tenido el mismo origen humilde. Es Salomón quien lo expresa en el libro de la sabiduría. Capítulo 7, verso del 1 al 7. Nada especial hubo en su nacimiento. Idéntica es la entrada de todos en la vida e igual es la salida. Se estrena la voz llorando, como todos. Somos criados y envueltos en pañales. En esto Jesús no es diferente. Lucas dice que fue envuelto en pañales y lo repite 3 veces dentro de su relato. Capítulo 2 de San Lucas, versos del 1 al 20. Jesús viene al mundo igual que todo ser humano, igual que Salomón, su antecesor, de modo que está asegurada la continuidad de la familia de David, según el criterio de la sangre del rey David. Sin embargo, también encontramos la novedad de que Jesús no solo es rey, no es un rey más en la cadena de sucesores de David y de Salomón. Jesús es el rey en quien se cumple la promesa a David, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16. Tu casa y tu reinado durarán para siempre en mi presencia. De modo pues que esta información que tenemos del uso de los pañales constata que San Lucas presenta a Jesús como el rey que fue envuelto en pañales, pero que de todos modos es llamado Rey del Universo. Entonces, pues, hemos visto este tema de cómo en el Evangelio de San Lucas se dice en que Jesús fue envuelto en pañales y fue acostado en un pesebre, según lo dice el capítulo 2, verso 7 de San Lucas. Pero hemos visto las repercusiones que podemos encontrar en el Antiguo Testamento acerca del uso de los pañales entre los reyes. En primer lugar, Salomón,
lo cual significa que han tenido un origen humilde, pero que han llegado a ser reyes según la historia de la salvación del pueblo judío. Encontramos también que Jesús es presentado como rey por los evangelistas. ¿Qué significa que Jesús se ha presentado como rey? La alusión a César Augusto que hace Lucas en el capítulo 2, verso 1. No era necesario para afirmar la condición real de Jesús. Está puesta esa alusión a César Augusto con la finalidad de ampliar la base histórica con los datos bíblicos. Citando al César, rey del imperio más poderoso del momento, San Lucas extiende al máximo el carácter universal del nuevo reino iniciado con el nacimiento de Jesús. La referencia a David, que el propio San Lucas hace en el capítulo 2, verso 4, tiene el mismo sentido de subrayar el carácter universal del nuevo reino. Mientras los reyes del mundo aparecen y desaparecen por motivos muy variados, el nacimiento de Jesús, rey, es parte del plan divino, revelado al hombre desde tiempos muy antiguos. El Antiguo Testamento está lleno de expresiones alusivas al futuro nacimiento del Mesías. Dios no procede como el hombre impulsado por caprichos repentinos. Dios tiene en su mano el control de la historia y la va llevando a su progresiva madurez. Otro de los elementos expresivos de la realeza de Jesús es el ángel que habla a los pastores. Por ser del cielo, es mensajero que anuncia la realeza divina del niño. Los pastores son representantes de la humanidad que acepta la revelación de Dios, manifestándole su amor a través de Jesús, como lo encontramos en el capítulo 2, verso 8 del Evangelio de San Lucas. Junto con el verbo envolver en pañales está el otro verbo acostar en el pesebre. En griego, el verbo acostar tiene otras acepciones. Estar depositado, estar establecido, yacer. Lucas lo emplea 6 veces. Las 3 primeras, San Lucas la utiliza en el capítulo 2 de su Evangelio. El sentido general de este verbo, yacer o acostar, se entiende que con este verbo Lucas emplea el significado de acostar al niño en el pesebre. Es la acción de María que está indicada con un término semejante que significa recostar. El estado pasivo del niño acostado es señalado en los versículos 12 y 16 como señal para encontrar al niño. El ángel dice a los pastores: encontrarán un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. El narrador confirma el encuentro. Encontraron a María y a José y al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dentro del capítulo 2, y con el verbo recostar, se anuncia el estado activo del niño, aunque el verbo es pasivo. Es activa la función que anuncia. Este niño ha sido puesto para que en Israel todos caigan o se levanten. Nada de lo hecho por Dios es pasivo.
Una cosa es la postración del recién nacido en el pesebre y otra cosa es la misión que desempeñará ese niño una vez que ha sido destinado por el Padre. Una última referencia al hecho de que estaba recostado en un pesebre. En el capítulo 2, verso 12 del Evangelio de San Lucas, Dios regala un signo para comprender las acciones que realiza, puesto que hablando a los pastores, el ángel les dice, les doy una señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué tiene de extraordinario la señal? Aparentemente nada. ¿A quién le sorprende que un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre sea algo raro? Escenas semejantes contemplamos todos los días en todas partes. La originalidad del acontecimiento es descrita por San Lucas, ya que hace coincidir lo extraordinario con lo ordinario, hace coincidir la pequeñez con la grandeza, hace aparecer juntos el cielo y la tierra, lo humano con lo divino. El método divino de dar señales para ganar la credibilidad del hombre no es nuevo. Se puede comprobar leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1, o leyendo también el libro de Isaías, capítulo 38, verso 7. En el nacimiento de Jesús, la novedad está en que la señal que Dios da, que el ángel da a los pastores, consiste en que el mismo que la envía, consiste en que es el mismo el que la envía. La señal es la contemplación de Dios en el pesebre, en la persona encarnada en el niño, envuelto en pañales, recostado en el pesebre. En la encarnación Dios no puede dar una señal ajena a su persona. A partir del nacimiento de Jesús, el hombre acompaña personalmente, es acompañado por Dios en el camino hacia Dios. De modo pues que esta es la reflexión que hacemos acerca de ese verso del autor del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 7, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Pues como ven, profundizando en el texto sagrado, encontramos muchas referencias a la vida espiritual. El día de hoy nos hemos detenido en este tema del nacimiento de Jesús porque lo relata San Lucas en su capítulo 2, versos 12 y siguientes. Y con esto queremos dar fin a la explicación del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta de todo lo que hemos explicado hasta aquí acerca del Evangelio de San Lucas, comenzando con el capítulo 1 y continuando con el capítulo 2 de ese mismo Evangelio. Hemos explicado algunos párrafos. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen llamada María. Concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Jesús. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Según las palabras de Isabel. Y después explicamos también los otros temas del capítulo 2, en donde se habla de que fue encontrado por los pastores recostado en un pesebre y envuelto en pañales. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar la explicación. Todavía tenemos otros temas de San Lucas, pero los veremos la próxima vez. No sé si tengan alguna pregunta.
Horacio. Adriana, por favor. Sí. Primero, si quiere el compañero Horacio, no sé si tenga duda el No, compañero. primero tú dímela. Dime la pregunta, por favor. Sí, bueno, es que mencionaba ahorita al final de lo que leíamos respecto a las señales, ¿no? Que a veces Dios se valía de ellas para ayudarnos como a confiar. Pero hay una parte, no me acuerdo, ahorita lo busqué en internet, es de Isaías 7, cuando le dice, Yahvé se dirigió otra vez a Ahaz por medio de Isaías, que le dijo, pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades. Bueno, le pide que, así le responde a Ahaz, no le pediré porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces, ¿cuándo es correcto o cómo es la manera de pedir una señal cuando se busca conocer la voluntad de Dios sin ofenderlo, por así llamarlo? La respuesta de Ahaz al profeta Isaías en ese párrafo es una respuesta socarrona, porque no quiere comprometerse el rey Ahaz con lo que Dios le va a exigir cuando le dé la señal. Pero, y de hecho, enseguida de ese párrafo, el profeta le dice a ese rey Ahaz que el propio Dios les va a dar una señal. De modo pues que allí Ahaz quiere ocultar la responsabilidad que le corresponde cumplir cuando Dios le dé la señal. De modo pues que podemos decir que siempre y en todo momento nosotros estamos libres de pedir señales a Dios y es lo mejor que podemos hacer para establecer un contacto, una correspondencia, un diálogo con Dios para verificar que efectivamente su presencia divina está junto a nosotros. Ok, muchísimas gracias. Sí, de nada. Horacio. Sí. Entonces, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Me sorprende mucho que manifiesta el reino de Dios que está aquí en la tierra. Bueno, creo que el grupo es una pregunta también como sarcástica de los maestros del espíritu para ponerlo a prueba. Sí. Eso, pues es algo que no podemos comprender y me parece. Lo que pasa es que el reino de Dios no es un lugar físico, no es un territorio, no es un gobierno, no es un establecimiento político. El reino de Dios es la presencia de los valores que Cristo viene a predicar en el Evangelio. La pobreza, la humildad, la justicia, la paz, la concordia, la armonía. De modo que en donde quiera que se establezcan esos valores, allí está presente el reino de Dios. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a concluir nuestra celebración, nuestra reunión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. Llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas entre las todas las mujeres, mujeres y bendito es bendito el es el fruto de tu fruto de tu vientre, Jesús. vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros los nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la hora nuestra de nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en En la la vida vida y y en la en la muerte, muerte, ampáranos, Gran ampáranos, Gran Señor. Señora. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, Adriana, gracias, Arturo, gracias, Horacio. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Gracias, hasta luego.